Sí. Ok, vamos a abrir sala ya. ¿Quieres ¿Cómo estás, Henry? que comparta Gracias a pantalla Dios. una vez, Senia? No, déjame que los vean. Déjame dar las bienvenidas, palabras de bienvenida. Que Héctor dé unas palabras y entonces lo presento a ustedes y Excelente. abrimos presentación. Gracias. Va a tener buena convocatoria hoy. Henry, ¿cómo estás? No te he saludado. Uy, eso fue de COVID, me lo traigo de vuelta. Ay, ni se puede mandar volar besito. Dale. ¿Qué hubo, Osvaldo? Bienvenido. Vamos a darle un chancecito a que se llene la sala. Estoy contando con cada minuto, Senia, para que sepas. Espera. Ok. Es que tengo 206 registros, Monique. ¿Me dejas llegar a 100? Tengo 206 registros. Te dejo Confirmado. llegar a 100 y al final me regalas 5, no sé, los minutos que nos pasemos. No te preocupes, la verdad es que este es un tema importante, así que yo creo que el tiempo es lo de menos. La agenda de ustedes. Gracias. Mira, estamos congelados ahí. Vamos a iniciar, pues, por respeto al tiempo de los demás también. Listo. Muy buenas tardes a todos. Pues a nombre pues, de la Junta Directiva y del Comité de Promotores le damos la bienvenida a este webinar. Pues tendremos como invitados de parte del Grupo 4S, Monique Céspedes, quien es partner de Centroamérica y el Caribe del Grupo 4S, Ignacio Torres, que es CEO de Grupo 4S también, y tenemos invitados especiales y de verdad clase AAA, Henry Kardonsky, tenemos a Nachito Mayol, tenemos a Joseph Pretzel, y como invitados especiales. Entonces, bueno, yo le voy a pasar la palabra a Héctor Chan, quien es nuestro director del Comité de Promotores. Pues les pido pues que aprovechen, la verdad es que este es un trabajo que hacemos para ustedes, pues a nombre pues, de los 80 promotores que pertenecen a COIR, y espero pues les sirva de utilidad. Héctor. Gracias, Senia. Bueno, a todos bienvenidos. Hoy día contamos con un panel de lujo. Les quiero dar las gracias por estar aquí en su casa en ACOIR. Pues la intención de ACOIR es darle la mayor cantidad de información valiosa a todos los agremiados y este es el objetivo de esta conferencia. Así que pues sin más, adelante y bienvenidos. Gracias. Gracias. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Senia, Héctor. Muy contentos de siempre estar con ustedes apoyándolos en el paso a paso, sobre todo esta pandemia. Y bueno, no voy con todo porque tengo el tiempo medido y muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Principalmente el tema que vamos a ver hoy es cómo estamos en Panamá. Vamos a ver algo de temas globales, pero principalmente dónde estamos a nivel Panamá, ¿no? Empiezo con la palabra desafíos, porque si bien la palabra desafíos, digamos que involucra muchas cosas, creo que el tema desafíos y retos es algo con lo que nos hemos encontrado este año, ¿no? Intentaremos hablar con mucho sentido común, haciendo esta charla
digamos, contenido fácil de digerir para que ustedes puedan llevarse contenido que les funcione y les sirva, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar realmente lo que la mayoría quiere que suceda o que pase. A ver, tecnología aquí no me ayuda. Intentaremos hablar con mucho sentido común, como les digo, va a pasar lo que la mayoría quiere que suceda. Si la mayoría confía, pues van a invertir, van a demandar bienes, habrá que producirlo y se contratará gente, lo cual los convierte en una sociedad de consumo. Si por el contrario desconfiamos, desinvertimos, si desinvertimos, despedimos gente, si despedimos gente, se cae el consumo y bueno, el ciclo empieza, ¿no? Entonces, vamos a dividir esta charla como en 4 áreas. Primero voy a hablar un poquito sobre el contexto global. Quiero, dentro de esta parte de contexto global, también hacer ciertas preguntas a la audiencia. Es importante tener un termómetro de cuáles son nuestros niveles de confianza. Vamos a ver dónde estamos a nivel de Panamá, con la participación de Nacho Torres, mostrándonos esa parte económica. Y finalmente, visión de panelistas invitados, quienes compartirán con nosotros su visión. Nadie puede modificar el pasado, lo que sí podemos modificar es obviamente nuestra proyección de futuro, y creemos que depende de lo que hagamos ahora. O sea, no podemos seguir pensando que dependemos del Estado, del régimen político o de cambios. Realmente tenemos que manejar las cosas de una manera distinta, y por eso, bueno, quiero empezar, y aquí te pido apoyo, Baloy, porque voy a empezar con ciertas preguntas. Estas son preguntas al público que tienen como intención, como les digo, tener un termómetro de cómo nos sentimos nosotros hoy en Panamá, y son muy básicas las respuestas. Las preguntas son sí o no. Baloy, ¿estamos listos? Listo. Entonces, ¿confían ustedes en la justicia? Es la primera pregunta, ¿no? La idea es que puedan contestar ya mismo. La primera pregunta, nuevamente, si confían ustedes en la justicia. Segunda pregunta, muy sencilla también. ¿Qué pasó? Los panelistas no podemos participar. Me parece antidemocrático, pero bueno. Bueno, ahí no pudimos. Después pasas tu feedback. Bueno, no a todo. Hacemos un round two, muy importante. Hacemos un round two. Claro. Henry, hay que poner una pregunta de corrupción. Se me hace que aquí hay un poco de corrupción en este panel, ¿eh? Ok. Bueno, como les comento, son preguntas muy sencillas, sí o no. La primera pregunta, ¿confían en la justicia? La segunda pregunta, ¿confían en los políticos? Vamos ya con la tercera pregunta, son muy rápidas, así que no quiero detenerme acá. ¿Confían en los bancos? Que el banco te recomienda lo mejor para ti o lo mejor para el banco, ¿es sí o no? La siguiente pregunta es, básicamente, déjame ver aquí que no me deja ver, ¿confían en los sindicatos de los trabajadores, los que representan a los trabajadores? ¿También sí o no? Se ve faltan 2 preguntas. No se ven en la pantalla. Ya, las corro para arriba, ahí están. Y finalmente, ¿confían, si ustedes tuviesen que comprar una sociedad, ¿confían ustedes en un contador independiente de una sociedad que estén comprando, por ejemplo, sí o no? Regalo 1 minuto y Baloy me das los resultados. Es nada más un termómetro para entender cómo están los niveles de confianza o desconfianza en este foro de desarrolladores. ¿Estamos, Baloy? Bueno, aquí podemos ver, confían en la justicia, vemos que un 25% sí, un 75% no, confían en los políticos, vemos que un 99% no, confían en los bancos, vemos que más o menos vamos ahí un 54, un 46%, confían en los sindicatos, 87% no, confían en un contador independiente que te dice la verdad, un 72% no. Bueno, con esto culminamos y se dan una idea del termómetro de el grupo de corredores, de desarrolladores que nos acompañan en la tarde de hoy. Ok, aquí se me... Entonces, vamos a pasar esto. Y este básicamente es el gran desafío, ¿no? O sea, la desconfianza. Y esto no solamente pasa en Panamá, digamos que
Algunas personas te hablan de que existe un divorcio, una separación, realmente pasa en todos lados, ¿no? Nassim Taleb lo describe bien en su libro Jugarse la piel. Él habla de los que se juegan la piel, que son la mayoría de los que estamos aquí o están aquí, son los que ponen su capital, emplean familias, ponen su nombre, su industria, corren riesgo, dan de comer, y los que hablamos, criticamos, trabajamos para otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí pensamos que estamos ante un mundo de protagonistas, estamos en los máximos históricos y en simultáneo el mundo está con economías desastrosas. Datos de PMI de un artículo que leí la semana pasada reflejan que la economía estadounidense acelera su recuperación impulsado a la bolsa del Wall Street de nuevo en su zona de máximos históricos. El Dow Jones ganó un 0,7%, el S&P 500 un 0,3%, y vemos otros indicadores también que apuntan, digamos, hacia un escenario positivo. ¿Y por qué estamos, digamos, ante estos máximos históricos? Bueno, la realidad es que el dólar vale lo que vale producto de la desconfianza. Y el mercado no se equivoca, cuando compran negocios, bonos, acciones, ladrillos, están pensando en el futuro y no realmente en el presente, ¿no? Venimos de una cuarentena global, la mayoría de los países tuvieron 45 días en cuarentena, algunos países nos ha tomado más, obviamente producto de la poca capacidad hospitalaria, pero estamos ante una producción frenada, que es lo mismo que una oferta frenada, ¿no? Es como cuando te montas en la bicicleta. Si pedaleas, te mantienes en equilibrio. En el momento en que dejas de pedalear, simplemente te caes, ¿no? O te tropiezas. Al haber una producción frenada, existe un consenso global de que estamos ante una crisis de oferta. ¿Qué es una crisis de oferta? Bueno, se frena la producción, no mantengo gente, cae el poder de consumo y básicamente pues se crea una crisis de demanda, ¿no? ¿Dónde estamos con el optimismo? Bueno, lo bueno es que no fue un tsunami, o sea, estábamos abiertos, ahora cerramos y vamos a volver a abrir. Entonces, nos encontramos en ciertos sitios en donde pues, en la reapertura se ha logrado iniciar a un 80% de capacidad, pero eso obviamente va a depender de cada país, cada situación, cada digamos, empresa, la situación particular de cada quien, ¿no? El costo de logística o flete hoy es más caro. Por protocolos, todas las materias primas han subido. En los países más desarrollados se mantuvo la demanda artificialmente emitiendo plata. Estados Unidos, por ejemplo, dio $1.500 a todos los desempleados, pero obviamente esto no sucede en América Latina, ¿no? Entonces, no es el fin del capitalismo, no hay pospandemia, y el mensaje más claro que quisiera dejar es que hay con pandemia. Tenemos que aprender a vivir como estamos, ¿no? Para aquellos que hablan siempre de vivir de las rentas, pues les tengo algunas malas noticias. Los americanos siempre buscan, que son la gran parte de los inversores que recibimos acá y en países latinoamericanos, siempre buscan la regla del 1%, ¿no? Y bueno, tristemente hoy día pocos son los inmuebles que te dan ese 1%, que si tú inviertes $100.000, básicamente logras una renta de $1.000. Ese tipo de inversión hoy día pues no se está dando, o son pocos los sitios que lo pueden dar, ¿no? La gente que piensa viajar, también algo de malas noticias. Realmente con todo este tema de los protocolos, viajar representa ir 3 horas antes al aeropuerto, representa quizás el tiempo de commuting, de donde sales a donde vas, y otra vez representa quizás 2 horas más para salir de donde estás. O sea, hay que pensar en 5 horas de viaje, y seguramente para muchos el hassle va a ser muy grande y van a tomar la decisión de simplemente mermar la cantidad de viajes que típicamente es el gasto mayor del mundo, ¿no? Entonces, este dinero se va a capitalizar de otra manera, que son las buenas noticias. Hay más dinero. ¿Y para qué? Bueno, para invertir, para remodelar. Tengo algunos amigos constructores que me han contado que les ha tocado muchas llamadas de gente que quiere hacer piscinas, ranchos, la compra de autos, el second home, o propiedades ya sea de playa o en áreas, digamos, con patio. Otra de las áreas que se ha visto o que se va a seguir viendo beneficiada producto, digamos, de esta merma en el gasto del viaje, ¿no? Para muchos economistas, algo que he estado escuchando en algunos webinars, le llaman el año del Nike. Los mercados están al máximo porque la gente que puede está invirtiendo, porque piensan que en el 2021 viene un comportamiento similar a la forma del logo de Nike. O sea, es un gancho en ascenso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos Panamá y hacia dónde vamos? Bueno, al principio de la pandemia me topé con esta gráfica que mostraba, digamos, un pronóstico de un decrecimiento del 2% para Panamá. Vemos también en esta gráfica que el índice del Dow Jones lo comparan con lo que fue la gran depresión, el COVID-19 y lo que ha sido la crisis financiera, ¿no? Ahí vemos el comportamiento, una caída y luego un ascenso leve, ¿no?
A nivel de empleos, vemos cómo, al compararlo con la recesión financiera del 2008-2009, se perdieron 8.350.000 empleos, mientras que se proyecta que con el COVID-19 puede ser básicamente 21.418.000 empleos perdidos, ¿no? ¿Y esto qué significa para Panamá? Bueno, para Panamá, ya hace 20 años, quizás, o no sé, 15 años, ya no voy a decir más tiempo porque entonces estoy muy vieja, pero se veía un desempleo del 4%. Ya vemos que para el año 2017 ya estamos en un 6%, 2019 un 7%, Panamá el 2020 lo toma en un 9% y se pronostica que para el 2021, según el Fondo Monetario Internacional, una caída al 8%. Esta gráfica me gusta porque es como un semáforo. Básicamente todo lo que ven en verde es donde los indicadores estamos mejor que el promedio de Latinoamérica, y todo lo que ven en rojo estamos, digamos, en peores condiciones que otros países de Latinoamérica. Entonces, sí es cierto, por ejemplo, tomo el ejemplo de la primera columna, en donde hospitales por camas, por habitantes, sí es cierto que no tenemos la capacidad, pero digamos que estamos mejor que el promedio de Latinoamérica o de los países que muestran esta gráfica, ¿no? A nivel de actividad económica de Panamá, que disminuyó por el confinamiento, pues disminuyó un 40.9% con respecto a mayo. Estamos viendo aquí básicamente el 2019 contra el 2020, ¿no? A nivel de Producto Interno Bruto, continúa aumentando al principio del primer trimestre del año con un 0.4%. Y aquí vemos actividades económicas que comenzaron a seguir distintos comportamientos. Me centro en construcción, que es, digamos, lo que nos atañe más a este grupo. Estábamos en un menos 6.9% al principio del año. O sea que ya veníamos con un número negativo, ¿no? Actividades como movimientos de contenedores han sido positivas, y si bien en el 2019 marcaba un número de 558, vemos que para el 2020 inclusive una tendencia más arriba, ¿no? Se espera un crecimiento total del 4%, es una proyección del Fondo Monetario Internacional para el 2021. Y bueno, básicamente, si comparamos el 2009 contra el 2020, básicamente lo que vemos es que en el 2009 el real estate era parte del problema, nuestra industria era parte del problema en Estados Unidos, y para el 2020 nosotros somos parte de la solución, ¿no? Aquí le paso la batuta a Nacho Torres, quien continúa aquí para adelante. Si te puedes regresar una, Monique, nada más para complementar lo que la otra, por favor. Lo que acabamos de decir, ¿no? Bueno, es evidente, y aquí el mensaje puntual que damos a todos ustedes, a nosotros que nos toca ver un poquito toda Latinoamérica, es que hay una diferencia bien importante en lo que ves en Panamá contra otros países. Esta pandemia está siendo bien fuerte para todos ustedes, como país, como zona, les está afectando bastante, pero las noticias positivas es que Panamá viene preparado para esta pandemia. Si compara los números de otros países, la realidad de las cosas es que sí están sufriendo, pero la ventaja es que van a recuperarse mucho más rápido. Es una noticia muy positiva que este año estén decreciendo 2, 3, 4, o a lo mejor hasta el 5%, pero la expectativa es que el próximo año vuelvan a crecer 4%. El que para el próximo año ya tengas un saldo positivo tomando en cuenta la pandemia, pocos países en Latinoamérica lo van a poder hacer. Para los que no sepan, y seguramente ya se han dado cuenta, yo vivo en México, soy mexicano, y este país es un completo desastre donde este trimestre vamos 20% abajo en decrecimiento en la economía comparando trimestre con trimestre. Este año el país va a decrecer 10% y no se espera que el próximo año crezcamos más del 4 o 5%. O sea, acabando 2021, no nos vamos a recuperar a niveles que teníamos para el 1 de enero del 2020. Eso sí es dramático. Eso es lo positivo de Panamá. Panamá se va a recuperar muy rápido y hay que ser positivos en ese sentido. Panamá tiene buenos números. No es Europa, no es, ¿cómo se llama? No es Asia en ciertos países, no es Estados Unidos, no tiene ciertas métricas que tienen otros países en desarrollo social, pero sí económicamente tiene un crecimiento y una expectativa bien importante que empuja a Latinoamérica para arriba. Ahora, lo que comentaba Monique, y si nos podemos adelantar 2 filminas, Monique, donde viene la comparativa 2018, 2009, en esa, por favor. Aquí está claro y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo.
desde el primer webinar que dimos allá en el lejano marzo, en donde para nosotros hay una gran diferencia, y es una diferencia real, entre la crisis del 2009 contra el 2020. Si ustedes se acuerdan, en todas las reuniones sociales del 2009, todos los que estamos aquí en este webinar, teníamos que agachar la cara. ¿Por qué? Porque en todas las reuniones sociales decían, estamos en crisis o la economía no está avanzando por tu culpa, porque tú perteneces a uno de los giros que provocó esta crisis. Y efectivamente, en el 2009, el tema de real estate, combinado con la parte financiera, que están entrelazadas, y la parte de real estate sin la parte financiera no puede existir, tienen que coexistir. Entonces, como coexisten, los dos estuvieron involucrados en este tema. La diferencia que tenemos hoy en día, que nosotros vemos como un motor de crecimiento y para salir adelante, al tema real estate. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que pueden avalar eso, y les voy a poner un ejemplo de un análisis que hace Deloitte, si te puedes avanzar, y puedes avanzar una filmina. Fíjense, Deloitte habla de 3 escenarios de los ingresos mensuales familiares que tienen las diferentes personas en Latinoamérica. Te habla del presupuesto o del gasto mensual familiar que tienes precrisis, durante el aislamiento, que es evidente que hay una pérdida de poder adquisitivo, porque aumenta el desempleo, y un poder adquisitivo que va a ser 2021, que no va a llegar a los niveles de precrisis. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué pasa con el presupuesto precrisis? Hay diferentes partidas que no se tocan. Son 3. Uno es la vivienda, la segunda es alimentación, y por ahí viene un tema de ahorro, que de hecho hasta crece la parte de ahorro. Son las tres partidas importantes. Por ahí educación, no sé si, no recuerdo bien si crecía o no crecía, pero más o menos se mantenía estable. En el aislamiento, ¿sí? Fíjense lo que está pasando con la vivienda, y fíjense lo que está pasando en 2021. Segmentos como la parte de vivienda, que está teniendo una revalorización importante para las personas y para su presupuesto, se va a mantener en cuestión de capacidad de gasto. ¿Por qué? Porque las personas entienden hoy en día que la vivienda toma una relevancia bien importante. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué pasa con el retail? El retail para mí tiene un efecto rebote bien importante. Fíjense lo que pasa en precrisis, fíjense lo que está pasando hoy en día en retail, que se está muriendo y que la está pasando muy mal. Pero ¿qué va a pasar después de la pandemia cuando nos queramos sentir humanos otra vez? Lo primero que vamos a hacer todos los humanos, específicamente en Latinoamérica, es salir a esos centros comerciales, porque es nuestro tema de entretenimiento de fin de semana. El retail tiene un efecto rebote bien importante. Pues bajo esas circunstancias, nosotros creemos y confiamos en que el tema de real estate es un segmento que se ha mostrado altamente resiliente a lo que está pasando hoy en día en la crisis. Si ustedes se fijan, se ha mostrado bien estable, los precios se han mantenido estables y más o menos se ha comportado en buenos niveles en comparación con otras industrias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, Monique? Si quieres avanzamos una filmina. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Y sí tenemos que decir, ¿las ventas se cayeron? Sí, sin duda se cayeron. Se cayeron y se cayeron estrepitosamente con porcentajes importantes, pero también hay que entender cuál ha sido la capacidad de recuperación que ha tenido el segmento. Fíjense la caída de 84-85% en el registro de propiedades que tuvimos en el periodo del segundo trimestre. O sea, de enero, febrero, marzo, más o menos veníamos con niveles muy similares, y en abril pues nos caímos prácticamente 85%. La ventaja que estamos teniendo es que estamos dando síntomas de recuperación importantes. Es bien importante que ustedes entiendan que los síntomas de recuperación se están dando a pesar de que el país sigue paralizado, a pesar de que el país no está abierto al 100%, a pesar, ¿sí?, de que todavía tenemos restricciones. Vemos una recuperación importante en donde hoy nos pone a niveles abajo del 40% en el número de propiedades registradas en la dinámica de ventas de vivienda en términos generales a nivel Panamá. Eso es una realidad y hay que saber en dónde estamos. Ahora, si podamos avanzar, Monique, ¿qué es lo que está pasando en vivienda vertical específicamente? Es importante que sepan en dónde estábamos antes de la pandemia. Como ustedes saben, la segmentación de producto pues viene directamente relacionada con el nivel socioeconómico de las familias, donde tenemos el segmento muy alto, alto, medio, medio, bajo, bajo, con sus diferentes ingresos que traen una correlación directa con el valor de la vivienda. Vemos en la cuarta columna la absorción promedio por proyecto que teníamos antes de la pandemia.
el número de proyectos que teníamos en cada segmento y la absorción total de ese segmento que estábamos viendo. Por ejemplo, tenemos 11 proyectos, eran 11 ventas, es una venta en promedio por proyecto. Eso era antes de marzo, de enero a marzo en el primer trimestre. ¿Qué pasó después? Si podemos avanzar, Monique, ¿qué es lo que ha estado pasando? Complementando nada más con eso, esto es una muestra de 85 proyectos que vimos, digamos, para tener una muestra vertical, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que estamos viendo? Si analizamos el número de proyectos, con esa muestra 85 se mantiene exactamente igual. Si vemos las absorciones que han mostrado esos proyectos, vemos que hay una caída en términos generales del 57%. 57% es un número importante. Todos, sin excepción, todos los segmentos han caído. Prácticamente, si promediamos, todos andan muy similares en cuestión de ventas. Sin embargo, si podemos avanzar una, Monique, pues por zonas también hicimos un análisis para ver si era un tema de zonas, si era un tema de segmentos, y la realidad de las cosas es que las ventas se comportan de una forma muy parecida. En todas las zonas tenemos caídas muy similares. Si bien algunas van del 43, 45, 49%, otras llegan al 66%, dependiendo el segmento en cada una de las zonas. Conforme te va subiendo en el segmento, la caída es más importante, pero lo importante es entender qué es lo que está pasando, y es un efecto que estamos viendo no nada más en Panamá, sino lo estamos viendo en toda América Latina. Esto que estamos mostrando aquí es una de las tendencias más importantes que estamos viendo hoy en día en el real estate. Lo que está pasando, y es muy fácil de explicar, lo que está pasando es que todos los segmentos están cayendo. Hay segmentos que caen 50, 55, 60, 20, 30%. Depende del segmento, depende de la ciudad y depende del país. Hay unos más que otros, pero lo que es importante es entender que esa caída de ventas tiene, digamos, dos visiones completamente opuestas. Y las visiones completamente opuestas están en lo que te explica esta gráfica, y agarremos esta del segmento alto para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. En el eje de la izquierda, donde dice número de proyectos activos, es el número de proyectos que están en este segmento, o sea, de 1 a 12 proyectos. Tomamos la muestra de 12 proyectos. Estos 12 proyectos representan en el trimestre 50 ventas. ¿Qué es lo que está pasando con esas 50 ventas y qué es lo que está pasando con el mundo inmobiliario? Fíjense, 3 proyectos del 1 al 3, o sea, el proyecto 1, 2 y 3, traen más del 60% de las ventas. Si yo me voy, ¿sí?, ¿cómo se llama? Al proyecto 6, prácticamente tengo el 80% de las ventas. Y hay un gran porcentaje de proyectos en donde no están vendiendo absolutamente nada. No sé si te puedo regresar una gráfica también, Monique. Y lo mismo pasa, ¿sí?, con todos los proyectos. O sea, la mitad de los proyectos vende prácticamente todas las unidades, igual que esta gráfica. El líder vende 30% del mercado. Después los tops se llevan el otro 50% del mercado y únicamente te queda un 20% para el resto de los desarrolladores. Se está polarizando completamente el mercado. Hay segmentos en donde el 60 o 70% de los desarrolladores no vende absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes una muestra de 100 proyectos y el 60 o 70% no vende nada, quiere decir que 6 o 7 desarrolladores de cada 10 les está yendo en la peor crisis que les ha pasado en su vida. Y les preguntas a ellos cómo les ha ido en esta pandemia y te dicen que ha sido completamente desastroso. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que estamos viendo que el tema inmobiliario sí ha sido un segmento que se ha mostrado resiliente para aquellas personas y para aquellos segmentos que identifican el segmento con productos de calidad. O sea, la gente sí está dispuesta a comprar, la gente sí está dispuesta a invertir en menor porcentaje, pero únicamente en aquellos proyectos que realmente tengan un valor diferencial. Hoy en día se vuelve indispensable lo que tuvimos que hacer hace un año, 2 años o años atrás. Es hacer proyectos con valor agregado. Es hacer proyectos que tengan elementos diferenciales. Es hacer proyectos que tengan elementos anticrisis, que no importa en la situación económica que estés decreciendo, el nivel que estamos decreciendo económicamente en el mundo y en Latinoamérica,
No importa esos factores, el producto es tan bueno que la gente lo quiere comprar, porque sí hay ventas. Ojo, es bien importante que entendamos, sí hay ventas. A pesar de que la economía está cerrada, a pesar de que los puntos de venta están cerrados, a pesar de todos esos factores, sí hay ventas. Eso es lo más impactante de todo esto. Esta crisis nos muestra que a pesar de los pesares tenemos ventas. Lo que sí es importante es que únicamente van a vender aquellos que tengan un producto de calidad y que tengan ese incentivo para poderte comprar. Es indispensable que hoy en día pensemos en que si tenemos proyectos que están listos para salir al mercado, tienen que ser proyectos con valor agregado. Tienen que ser proyectos pensados. Tienen que ser proyectos que muestran algo diferente. Si no, no van a vender absolutamente nada. Esto no es Panamá. Esto es México. Esto es Colombia. Esto es Perú. Esto es todos los países en general que estamos analizando muestran los mismos comportamientos. Entonces, aquí están las gráficas. Esta presentación va a ser para ustedes. Los mismos números vemos exactamente todos los segmentos. Hay unos más dramáticos que otros. Por ejemplo, el segmento medio. Fíjense cómo el líder de 200 unidades se lleva el 13. O sea, estamos hablando del 65-70%. Después los otros dos proyectos se llevan algunas otras ventas, pero de 19 proyectos, la mitad prácticamente no vendió absolutamente nada. Y conforme te vas cambiando el segmento, esta parte se vuelve mucho más dramática y así sucesivamente lo estamos viendo en el mercado de Panamá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender en dónde estamos y entender el producto que queremos hacer. Ahora, también qué está pasando con el mercado y por qué hay unos proyectos que venden más y unos proyectos que venden menos y qué pasa con la oferta y qué pasa con el mercado de Panamá. Es importante que sepan que el mercado de Panamá para 4S no está sobreofertado, simplemente está mal balanceado, que son dos cosas bien diferentes. Una cosa es el balance y otra cosa es la cantidad de unidades. En cuestión de cantidad de unidades, Monique, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo vemos balanceado y con una capacidad importante. Simplemente lo que existe o lo que está pasando es que esas unidades no están bien repartidas. Las unidades tienen que estar repartidas conforme a los niveles socioeconómicos que tenemos en Panamá. ¿Por qué? Porque los niveles socioeconómicos los conforman familias. ¿Por qué? Porque las familias denotan la demanda de vivienda en cada uno de los segmentos y la demanda de vivienda se mide en unidades. Entonces, a número de unidades, número de familias. Número de familias proporcional a la pirámide que tenemos en Panamá. Y fíjense lo que está pasando. Si te puedo regresar nada más, los segmentos de estrato alto, que tienen el 7% de la población en Panamá, tienen el 21% de la oferta, o sea, es 3 veces más la oferta a la composición. El segmento medio tiene el 35% y tiene el 51% de la oferta. Ok, está más ofertado del tamaño. Y luego la parte baja, que es más complicado definitivamente, está hablando, tenemos el 58% de la población, en donde únicamente tenemos el 19% de la oferta. ¿Qué vemos para Panamá y cómo podemos balancear esa pirámide? Más adelante Monique nos va a platicar un poquito lo que estamos viendo y así lo podemos representar, ¿no? Si se fijan, los estratos altos, muchos de ellos tienen más del doble de inventarios en cuestión de su proporción de nivel socioeconómico, el 7 contra el 2, el 14 contra el 5, 3 veces más. También el segmento muy alto 3 veces más, el segmento alto 3 veces más, el segmento medio alto 2 veces, el medio un poco menos y obviamente el medio bajo y bajo con una proporción de familias alto y el número de unidades no corresponde al tamaño de mercado. Este efecto otra vez se repite en Latinoamérica y se supone que debe de haber en el mercado un balance en donde la reventa debería de ayudar a compensar lo que está pasando con la vivienda nueva. Eso es lo que pasa en Europa y lo que pasa en diferentes países donde los proyectos nuevos se supone traen más presupuesto, traen más costo, traen un precio por metro cuadrado más alto, traen un ticket mayor porque son nuevos. La reventa o la vivienda vieja o la vivienda que se tiene que remodelar y que ya está usada, cumple con la función de ser mucho más accesible para poder balancear el mercado. Ahora, hicimos todo este levantamiento por medio de nuestro sistema de metadatos o Big Data, en donde mapeamos las propiedades que veíamos antes de la pandemia y después de la pandemia, porque constantemente estamos minando para ver qué está pasando con el mercado. Los resultados también son asombrosos, en donde, si podemos avanzar una, Monique, vemos también un avance y diferentes números contrastados, ¿no?
Les pediría que se fijen sobre todo en las dos primeras renglones, que es la zona centro y oeste, en donde tenemos mucho más muestra. San Miguelito y zona norte, la muestra es muy poca y creo que no es representativa, pero en la zona centro, antes de la pandemia, teníamos 2,177 unidades a la venta, donde hoy en día únicamente tenemos 1,739. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha estado pasando con el mercado? Fíjense el precio promedio que teníamos antes de la pandemia con estas unidades, que era 409,000, con superficie de 185 metros cuadrados en promedio. El precio por metro cuadrado estaba en 2,133 y después de la pandemia vemos menos unidades, vemos unidades más grandes y vemos unidades precio por metro cuadrado más abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos dos efectos bien importantes. De cierta forma, los incentivos que platicamos con Monique en el tema de bajar ciertos impuestos para la vivienda ya terminada, sí ha ayudado a poder desfogar estas unidades, pero es evidente que las unidades que más están desplazando son las unidades con menor metraje, que traen un precio total mucho menor y que están más alineadas al mercado. Eso lo vamos a seguir viendo repetidamente en el mercado. Pero lo importante aquí, analizando el tema de Big Data y analizando todas estas propiedades que vimos, lo relevante es saber si realmente estas propiedades cumplen con el objetivo que se está buscando en Panamá, que es balancear la oferta que tenemos hoy en día. Porque la oferta no está balanceada. Es evidente que tenemos un desbalance en el mercado que, si bien no es tan dramático como en otras ciudades como Perú o como la Ciudad de México, son un completo desastre. Panamá se parece un poco más a ciudades como Medellín, que tiene una oferta bien balanceada, o Monterrey en México, que está bien balanceado, o Guadalajara, o algunas otras ciudades, Guatemala, más o menos bien balanceado. No es tan dramático, pero tampoco está bien balanceado. Esta parte de reventa, fíjense el problema que estamos teniendo, y si quieres avanzamos una filmina, Monique, fíjense lo que está pasando, ¿no? O sea, precio abajo de $150,000, $160,000. Si mapeamos todas estas unidades, es únicamente el 21% de la oferta que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que vemos en el mercado? Panamá, tenemos una oferta formal desbalanceada. Cuando la reventa debería de balancear el mercado, lo que pasa es que la reventa no balancea el mercado. La reventa me hace un problema todavía más evidente que estoy teniendo. Me complementa el problema. Fíjense lo que está pasando, y aquí sí está completamente invertido. El 54% de las unidades que tenemos hoy en día en reventa, únicamente es para el 17% del mercado. O sea, más de la mitad está en el segmento muy alto y alto. Después 29 contra 33 y 17 contra 50. Lejos de solucionar el problema, lo que está pasando es que hacen el problema más evidente. De hecho, lo que podemos aprender aquí es que últimamente hemos aprendido la lección y más o menos queremos balancear la oferta sin llegar a una solución que realmente está alineada con las necesidades del mercado de Panamá. Nacho, disculpa que te interrumpa. Una consulta en la experiencia que ustedes ven en todos los países. Evidentemente, digamos, el desarrollista que va arrancando un proyecto nuevo tiene oportunidad para hacer ciertos giros, ciertos cambios. En el mercado que estamos viendo, que de segundo mercado, segunda venta, ¿qué han visto ustedes en otros países que han podido hacer los dueños de propiedades para incentivar esa venta o hacer algún tipo de estrategia distinta comercial? Mira, yo lo que te diría es que realmente no lo vería desde una perspectiva comercial. Aquí lo que yo te diría es que la reventa te da un termómetro de lo que está pasando, Héctor. Y esa reventa te debe de dar una visión hacia el futuro. Si tú ves que la reventa está balanceando el mercado, sigue con el producto nuevo en cierto segmento, porque la reventa te lo balancea. Entonces la demanda está satisfecha con producto viejo o con producto nuevo, con producto de reventa o con producto nuevo. Cuando tú tienes un producto nuevo en cierto segmento que no está balanceado y la reventa no te ayuda, estás creando demasiados huecos. Desafortunadamente, los desarrolladores nuevos o de menos tamaño son un poco más ciegos que los desarrolladores que tienen mucho tiempo, que tienen más inversión y que pueden entender que hay huecos en el mercado y que hay que atenderse. Los nuevos desarrolladores todavía creo que tienen una visión más limitada en ese sentido. Entonces, lejos de ayudarte al problema, te lo agravan. De acuerdo, me refería más bien a los dueños de apartamentos particulares o casas particulares, inversionistas particulares,
como en la filmina que mostraste anterior, era mucho del shadow market, del mercado de reventa, dirigiéndome a ese segmento que parte de la audiencia, mucha de la audiencia son brokers, corredores. ¿Qué consejos le darías a ellos para que le den a esos clientes de cómo mover o agilizar posiblemente ese interés de querer vender o colocar esas unidades? Esa es una larga discusión, Héctor. Yo lo que te diría es, hay producto que no es vendible. O sea, si hay muchos brokers que nos están acompañando hoy, yo lo que les diría es, hay que saber seleccionar el producto que quieres vender. Porque muchos de estos productos es producto podrido, es producto que nunca se va a vender, es producto que por más que hagas esfuerzos, vas a perder tu tiempo porque es producto que es invendible. Lo que pasa es que existe un problema con el inversionista que adquiere esas propiedades. El inversionista que adquiere esas propiedades es demasiado ignorante para poder entender cuál es un buen producto o cuál es un mal producto. Por eso muchos inversionistas contaminan el mercado. Se lo quedan los inversionistas sin entender si el producto es bueno o malo. Ya se vendió, después va a la reventa y los brokers tienen que comercializar ese producto. Yo lo que les diría es que hay que analizar bien cada producto. O sea, es como nosotros como 4S hemos comercializado diferentes proyectos y te digo que únicamente comercializamos los proyectos que nosotros hacemos el análisis. ¿Por qué? Porque sabemos que es un producto que le vamos a invertir tiempo y que se va a vender. Hay productos que tienes que saber que es game over. No ganaste, perdiste y nunca los vas a vender. ¿Qué le recomiendo yo? Es, lejos de hacer una estrategia, antes de hacer cualquier estrategia comercial y digitalizarse y etc., etc., que los invitamos la próxima semana al webinar de digitalización, entiendan qué producto están comercializando. Si es un producto que nunca se ha vendido, dejen de invertir tiempo, porque hoy en la crisis tampoco se va a vender, a menos que sea una propiedad completamente en descuento. Pero el primer paso, el paso cero, es entender en dónde estás. Si tienes buen producto o no tienes producto. Si no tienes buen producto, déjalo. ¿Ok? Ahora, no sé si contesté tu pregunta y si quieres que avancemos. 100%. ¿Sale? Entonces, nos vamos a la parte de vivienda horizontal y en la parte de vivienda horizontal, más o menos estamos viendo, digamos, reducciones muy similares a las que estamos viendo en la parte de vivienda vertical. No es exclusivo de un segmento, no es exclusivo de algún formato, vivienda horizontal o vivienda vertical. En todos los segmentos estamos viendo caídas similares, cercanas al 50, 55%, 59%. Entonces, el segmento se está cayendo. Sin embargo, el efecto que vemos, si podemos avanzar, Monique, con todo el tema de las ventas y el tema de los proyectos, se repite homogéneamente. En todas las zonas, en todos los segmentos, vemos una caída generalizada. Entonces, aquí no es un tema de que hay un segmento que esté mejor cubierto que otro. Realmente todos bajaron sus ventas. Y cuando analizas la parte de vivienda horizontal, pues es evidente que la parte de vivienda horizontal se comporta completamente opuesto a cómo se comporta la vivienda vertical. ¿Qué está pasando en Panamá? Y es evidente, si te puedo regresar una, Monique, ¿qué está pasando en Panamá? Pues en Panamá el efecto es claro. Si tú quieres vivir en la zona centro de Panamá, te vas a comprar un departamento y un departamento caro. Si tú no tienes presupuesto, lo más seguro es que te tengas que comprar una casa bastante lejana a la parte céntrica. ¿Qué pasa eso? Estamos provocando un problema urbano desastroso en Panamá, en donde creo que no es la solución correcta. La solución correcta para cualquier ciudad debería de ser tener producto vertical en todos sus segmentos dentro de zona metropolitana, más aparte tener producto horizontal de todos los segmentos en las periferias de la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene dos segmentos. Tienes el segmento que no es familiar, que puede vivir en la parte de vivienda vertical, o el segmento que es 100% familiar, que necesita el espacio y se va a la periferia, porque comprarte una casa en la parte centro es altamente costoso o no hay terrenos. Es como un poco lo que pasa en Nueva York. En Manhattan, tú tienes departamentos, ¿sí? Caros. No tienes casas. Conforme te vas saliendo a los diferentes, a las diferentes suburbios, en los suburbios tienes producto de todos los niveles. Tienes departamentos caros y departamentos accesibles. Tienes casas caras y casas accesibles. Así es como tiene que estar balanceada la pirámide de Panamá. ¿Por qué? Porque si no lo que está pasando es que estamos segmentando la ciudad. La parte céntrica cara
con pura vivienda vertical, y las afueras de la ciudad con un urbano gigantesco, repleto de vivienda horizontal para el segmento medio y bajo, cuando deberíamos tener una combinación un poquito más homogénea. Y cuando vemos la parte de reventa, pues la parte de reventa, otra vez, tampoco es como que solucione cualquier problema inmobiliario que tenemos en Panamá. Al contrario, la parte de reventa, Monique, si podemos avanzar una, pues simplemente te dice lo mismo que estamos viendo en los otros efectos, ¿no? Aquí también vemos ventas, también vemos que los precios han bajado, también vemos que se vendieron unidades. Entonces, al final, el precio ponderado de todas las propiedades que estamos viendo también subió. De 525,000 subió a 560,000. ¿Qué es lo que está pasando? Las propiedades de menor valor son las que se están desplazando. Ahora, en cuestión de oferta y analizando todo el mundo de propiedades que tenemos en Panamá, ¿qué es lo que está pasando? Pues es exactamente lo mismo que está pasando con la vivienda vertical, en donde, como les decía, lejos de solucionar el problema, lo estamos agravando. Si podemos avanzar uno, en donde pues la muestra, fíjense cómo el 24% de la oferta únicamente se centra en los $180,000, que es la vivienda asequible para los segmentos que tenemos en Panamá. Entonces, si podemos avanzar uno, Monique, lo que vemos en cuestión de inventarios, en cuestión de oferta, en cuestión de productos, vemos una ciudad polarizada, vemos una ciudad que no está bien balanceada en producto, vemos una ciudad o un país que le faltan políticas adecuadas para promover los diferentes productos que hagan que el mercado sea mucho más balanceado, mucho más orgánico y que sea mucho más resiliente en cuestión de productos inmobiliarios. Hay muchos aprendizajes y ahorita lo va a platicar Monique. Bueno, un poquito de gráficas para que vean cómo está la oferta y cómo están los niveles socioeconómicos. Ningún nivel y ningún producto y nada está alineado en cuestión de oferta y en cuestión de demanda. Cuando no estás alineado en oferta y demanda, es evidente que hay segmentos cuando se empieza a acabar la pandemia que resultarán mucho más beneficiados que otros segmentos que están sobreofertados. Los segmentos sobreofertados se van a contaminar. Muchos de estos segmentos, me gustaría que analizáramos la siguiente gráfica, Monique, qué es lo que va a pasar. Y fíjense lo que está pasando con mucho del inventario que vamos a ver en Panamá. Y esto es bien importante que lo entiendan, ¿sí? Porque también cuando hablamos con muchos de los desarrolladores, culpan a la demanda de lo que está pasando hoy en día. Yo les diría a todos ustedes, generalmente nunca es culpa de la demanda, siempre es culpa del desarrollador. Les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Fíjense el inventario que tenemos horizontal y el inventario que tenemos vertical. Del inventario que tenemos vertical en Panamá, más del 50%, o sea, el 51% de ese inventario es producto que se hizo antes del 2014, es producto que se hizo en 2015 y es producto que se hizo en el 2016. O sea, es producto viejo, producto desgastado, producto con acabados de otra tendencia en diseño, distribuciones no alineadas a los nuevos mercados. O sea, tenemos modelos viejos que nunca se van a vender. Son modelos que están apestados, están podridos. Son modelos que el mercado no quiere. Y esos inventarios se van a quedar de por vida. Y lo peor de todo es que esos inventarios se van a sumar al tema de reventa, por alguna razón, ¿sí? Y van a estar contaminando el mercado. Y lo que vamos a ver es muchos proyectos con estos inventarios y vamos a pensar que el mercado no está preparado para comprar. Te pongo el ejemplo de lo que nos pasó en México para hacer más claro lo que está pasando. En México, ¿sí? En el 2009, tuvimos, igual que ustedes, pues una crisis en donde, al igual que ustedes, el second home, o sea, los productos turísticos, dependíamos del mercado americano. El alto porcentaje de los departamentos que se vendían en Cancún, no en la Riviera Maya, en Cancún, eran productos de 500 metros. ¿Qué pasa cuando a los americanos les quitan los créditos para el second home? Desaparece ese mercado de 500 metros. Ahora, pues únicamente tenían el 20% de enganche para comprar una vivienda. Entonces, ya no podían comprar de 500 metros. Los americanos en second home podían comprar 100 o 150 metros.
Cancún tardó 8 años en recuperar su mercado inmobiliario porque el inventario que quedaba de 500 metros nunca se vendía y la gente decía que no había mercado. Claro que no, sí hay mercado, lo que pasa es que estás vendiendo productos viejos. Entonces, es bien importante que entendamos que la demanda no se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros los que estamos en el desarrollo inmobiliario, que no hacemos los productos correctos. Conforme va pasando el tiempo, estos productos van a ser menos vendibles. Pero también entendamos, ¿sí?, que hay diferentes segmentos como el medio bajo, que específicamente en Panamá tiene un alto gap entre oferta y demanda. El gap es 24% oferta-demanda. O sea, si estuviéramos en los gaps adecuados, ¿sí?, cuando la demanda es más grande que la oferta, no importa que venga una crisis, lo que va a pasar es que la demanda va a bajar, ¿sí?, pero cuando la oferta no es suficiente, no importa que la demanda baja porque tú siempre vas a tener mercado. Y eso es más evidente en la siguiente gráfica, Monique, si podemos avanzar una, por favor. En donde, bueno, y lo mismo pasa con tanto vivienda vertical como vivienda horizontal, en donde en los dos segmentos vemos un hueco importante porque en ese segmento medio ninguno se puede entrelazar, más bien el medio alto se polariza la parte de vivienda vertical y el bajo y medio bajo se polariza la parte de vivienda horizontal y llega ahí un segmento donde prácticamente no tenemos producto y es en la siguiente gráfica cómo se vería la estimación en base que hicimos 4S con oferta y demanda si pudiéramos avanzar una, Mónica. Fíjense lo que estamos viendo. La línea verde es la parte de demanda anual en unidades que estamos viendo. La línea roja es la demanda que proyectamos a 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Que esa demanda después del COVID se ve contraída. Es evidente que está contraída, pero fíjense cómo las ventas y el inventario que tenemos todavía tiene hueco importante, que las ventas van correlacionadas al tema de inventario. Cuando lo cruzamos con inventario, en esos segmentos medios todavía tenemos huecos bien importantes y en los de abajo también, simplemente de repente es un poco complicado poder ofrecer el tema de producto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que con esto estamos viendo a Panamá como un país de oportunidades. Estamos viendo a Panamá con un país, y aquí lo ven como a forma de conclusión, si te puedes mantener en la que estamos, Monique, vemos a un país que le hace falta cambiar regulaciones para que fomenten otros segmentos que hoy en día no estamos atacando. Sin duda, creo, después de analizar Colombia, Perú, Bolivia, México y muchos países, que Panamá está en una posición completamente diferente a el resto de Latinoamérica. Está en una posición mucho mejor. Simplemente hay que entender en dónde está la oferta y en dónde está la demanda. Si estamos ofertando el producto correcto en el segmento correcto, vamos a salir avante muy fácilmente, pero es importante que no nada más tengamos producto correcto. Es importante entender que tiene que ser un producto de alto valor, porque en pandemias como las de ahorita no nada más está en el producto, no nada más tener el producto correcto, sino tener el producto que genere alto valor y que a pesar de que baje la demanda, tú siempre vas a tener el incentivo de los clientes de comprarte. Y con eso le cedo la palabra a Monique. Bueno, antes de continuar, voy a hacer una pausa invitando a los panelistas, porque sé que algunos tienen unos compromisos y nos vamos a extender un poquito de la hora, a que compartan un poquito su visión después de escuchar a Nacho y de sus propios desarrollos que tienen. Tenemos a Joseph Pretschel, que tiene una visión bastante global, participando de múltiples proyectos en Latinoamérica. Me gustaría conocer un poquito de tu opinión y tu visión. Hola, muchísimas gracias por la invitación y Nacho, Monique, gráficas interesantes. Miren, Joseph. nosotros... Sí. ¿Cómo estás, Joseph? Gusto en saludarte, caray. Igualmente, gusto en saludarte. Nosotros manejamos varios fondos, uno enfocado en Latinoamérica, donde invertimos en el segmento residencial desde hace 15 años. Y Monique me dijo, bueno, ¿y por qué a ti te gusta Panamá, no? ¿Y qué es lo que te llama la atención? Entonces, yo entiendo que ahora estamos todos en el ojo del huracán y este es un contexto muy complejo. Pero yo viendo información les puedo decir que Panamá pasó de tener, o sea, un Producto Interno Bruto de más o menos 30 billones a 60 billones en los últimos 15 años. Panamá pasó a tener un Producto Interno Bruto por cápita de 5.000 a 15.000 en ese mismo periodo.
Panamá es una economía que se maneja en dólares. Panamá, el canal de Panamá, para ponerlo en perspectiva, pasó de 1.000 barcos a 14.000 barcos en los últimos 60 años. Y ustedes están expandiendo el metro, ¿no? Importantemente, y Panamá es una de las pocas economías en Latinoamérica que se venden dólares, ¿no? Y desafortunadamente tienen solamente 4 millones de habitantes y por eso no podemos invertir mucho dinero, porque es un mercado relativamente pequeño. Y lo que estamos viendo en este contexto actual es que Panamá sí ha sido uno de los países que ha tenido una política de salud más restrictivas, que entiendo que es una consecuencia de la capacidad hospitalaria, pero lo que no ha tenido es una política fiscal y monetaria congruente con las decisiones de política de salud. Entonces, los lugares en donde han habido políticas congruentes entre la de salud y la monetaria, la recuperación está siendo muy agresiva, ¿no? Por ejemplo, China, por ejemplo, ciertos segmentos de Estados Unidos, por ejemplo, Brasil en el caso contrario, que nunca tuvieron una política restrictiva en términos de salud, y entonces la política monetaria siguió funcionando. A nosotros nos llama mucho. El otro punto que creo que es importante resaltar, aparte que se manejan dólares, es que las tasas de interés son relativamente moderadas, tanto para los créditos hipotecarios como para los créditos al constructor, lo que hace que haya una mayor porcentaje de la gente que pueda acceder, y además ustedes tienen el tema del interés preferencial para compradores, que entiendo que sube ya a 180.000, ¿no? Entonces, nosotros en la verdad nos gusta mucho la visión a mediano y largo plazo de Panamá. Nos preocupa en el corto plazo el tema de que los bancos estén, vamos a llamarlos ciegos, por la política que ha habido de permitirle a los compradores y inquilinos y gente que es deudora en general posponer sus pagos. Y entonces los bancos están siendo realmente bastante restrictivos y temorosos frente a tomar un paso hacia adelante. Versus lo que está sucediendo en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Brasil, Paraguay, Uruguay, en donde estamos obteniendo créditos definitivamente con condiciones menos favorables, con loan to values más bajos, con requerimientos de preventas más altos, pero el mercado se sigue moviendo. Entonces, nosotros la verdad sentimos que conforme la gente vaya saliendo de esta cuarentena, que como bien dijo Mónica al principio, nosotros no lo vemos pre y post pandemia. El coronavirus es algo que va a estar con nosotros y estamos aprendiendo a vivir con él de una forma, en una nueva normal. El coronavirus no se va a extinguir como por arte de magia. Y en mi challenge para todos es que, dado que esas son las condiciones que tenemos, o como dirían los gringos, estas son las cartas que nos sirvieron, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Nosotros lo que estamos haciendo es, y comparto la visión de Nacho Torres aquí, identificando esos nichos donde pensamos que hay suboferta inmobiliaria, trabajando con la mejor gente para desarrollar el producto de la mejor calidad posible y utilizando los medios que tenemos en este contexto, que particularmente la gran ventaja que tenemos es el Internet, ¿no? Previo a la pandemia nosotros veíamos que generábamos leads 75 a 125, 140 leads por mes. Hoy en día no tengo un proyecto que genere menos de 400 leads por mes, porque la gente está en su casa, ¿no? Entonces, muchos de esos leads evidentemente no convierten, en la conversión empieza a ser la conversación relevante, pero entonces estamos dedicando la energía a cómo sí lograr esa conversión. Lo otro que les puedo decir es que hay economías que evidentemente ya están mucho, o sea, por delante en términos de política de salud, y por ende estamos viendo absorciones muy agresivas en las ventas, y otras economías que están un poco por detrás, pero ninguna economía está parada, ¿no? Lo que a mí sí me sorprendió positivamente es que todos los proyectos que tenemos, gracias a Dios, están vendiendo. Después tienes todo el problema de si puedes construir, si puedes escriturar, etcétera, pero la venta existe, la demanda está. Estoy hablando específicamente del segmento residencial, ¿no? Que es lo que me compete. Y está realmente originado por un factor demográfico más que un factor de mercado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el mensaje que les transmito es que sí creemos en Panamá, pensamos que es un momento para hacer movimientos tácticos y muy perfilados con un acierto muy detallado a un submercado que presenta una oportunidad, pero sí pensamos que después de esto Panamá está únicamente posicionado para
rebotar en los segmentos que estén subofertados, dado el flujo de ingresos que representa el Canal de Panamá, las remesas, la expansión que hicieron en el metro, en el aeropuerto, que son inversiones que ha hecho el país que sentimos nosotros que va a redituar a futuro importantemente, y evidentemente es difícil como mirar eso en el contexto del ojo del huracán, pero los invito a que sí tomen ese step back y analicen realmente de dónde vienen y a dónde creen ustedes que van, y si esto va a ser un blip en el sistema cuando lo mires a largo plazo, o va a ser realmente el cambio de una trayectoria, ¿no? Claro, buenísimo. Muchísimas gracias, Joseph. Ignacio, misma pregunta. Queríamos saber un poquito sobre tu visión. Sé que tú estás trabajando con múltiples desarrolladores, no solamente a nivel nacional, sino también en Latinoamérica. Quisiéramos conocer un poquito tu visión, si compartes o no lo que hemos venido comentando, y cómo le ves, cómo vamos a salir adelante de aquí para adelante. Micrófono apagado, Nachito. Ábrete el micrófono. Muchísimas gracias, Monique y Nacho, también gracias por la invitación. Me quedo con la primera lámina que mostraste tú, Monique, que era sobre los desafíos, y estando de acuerdo con lo que han comentado durante la hora de exposición, me quedo con el reto que tiene Panamá de cómo nos convertimos en un país con una ciudad extraordinaria versus nuestros competidores que quizás puedan tener o en las cuales podamos vivir experiencias ordinarias. Y cuando digo ciudades extraordinarias, digo que nosotros tenemos que tener la capacidad de reimaginar Panamá hacia una ciudad mucho más abierta, que atrae el talento, que busca no solamente motivar la oferta, tratando de diferenciarnos, sino motivar la demanda, entendiendo de que las ciudades que ganarán serán las ciudades que atraigan el mayor talento, que atraigan una gran cantidad de personas de distintas culturas, de distintos backgrounds, y que con eso nosotros podamos competir a nivel mundial con las ciudades que crecen y que compiten en este nivel. Y con eso me traigo una idea que tenía anotada desde hace un rato, que es que a principios del siglo XX solo existían 16 ciudades a nivel del mundo que tenían más de 1 millón de habitantes, ¿no? Panamá en este momento dado, con las áreas, en todas sus áreas metropolitanas, Ciudad de Panamá más las áreas metropolitanas, tenemos alrededor de 2 millones de habitantes, que representan aproximadamente como el 50% de las personas que habitamos en el país. Y me traigo esta idea porque tenemos que apostar a una ciudad que crea realmente en atraer más personas, densificarse de una manera más seria, ordenada, en el cual el espacio abierto, que va a volverse tan valorado en los próximos, en los próximos meses, sea centro de esa atracción, y que las personas que desarrollen proyectos inmobiliarios tengan la capacidad de hacer lo que otros no se atreven a hacer, ¿no? Que es diferenciarnos y ver cómo podemos retarle el status quo sobre las políticas de ocupación del territorio, las normativas, regulaciones, que limitan muchísimo el desarrollo y limitan muchísimo la capacidad de poder reinventar la manera que ejecutamos proyectos. Actualmente, nosotros hemos venido viendo, y tal como lo comenta Nacho Torres, cómo las personas no solamente van reduciendo la capacidad de poder adquirir un bien por el monto del bien, sino la capacidad de poder adquirir metros cuadrados. Entonces nos hemos tornado una sociedad que cada vez puede adquirir menos metros cuadrados, y de alguna forma u otra debemos retribuir a esos individuos, a ese ciudadano que quiere comprar una propiedad y que está aspirando a algo mejor. Y ahí es donde viene el reto del espacio abierto a jugar un papel importante, diferenciador, en el cual tú no solamente compras la vivienda o los 50, 60, 100, 200 metros cuadrados, sino que tú compras la comunidad donde está, tú compras el contexto donde se ubica, y tú compras lo que diferencia ese lugar donde está versus los otros. Es decir, proyectos más cerca de espacios públicos, de parques, de plazas, de áreas o de escenarios importantes de la vida pública y que construyen ciudad, cerca del transporte público y de otros temas que son esas inversiones que habla Joseph y que realmente terminan posicionando a Panamá como un lugar que se diferencia sobre los competidores de la región. Sin embargo, seguimos, tal como dice Joseph, Nacho, creciendo sobre las periferias de una manera totalmente
sin un control y sin poder ofrecerle un valor agregado real a ese futuro comprador. Entonces los retos vienen siendo: ¿cómo empezamos a construir viviendas accesibles de las de nivel medio bajo y nivel medio hasta $180,000, muy bien ubicadas en el centro de la ciudad, con acceso al transporte público y cerca de los parques y las plazas? ¿O cómo podemos empezar a seguir densificando otras áreas como las que se están densificando en este momento dado, como lo son las zonas de Panamá Pacífico, que son ciudades completamente nuevas que ofrecen a las personas que compran, a los ciudadanos, una calidad de vida que se diferencia de otras áreas de la ciudad? Estos son desarrollos integrales que entienden que los nuevos productos que se generen no solamente dependen del metraje que construimos y de lo que oferte esa combinación del producto, sino que tiene una gran cantidad de otras aristas que requieren ser estudiadas previas al desarrollo. Yo diría que también los invito a todos a construir una idea de desarrollar acompañada a la data y acompañada a las situaciones que realmente estamos aspirando, como lo que hemos visto en la presentación de hoy, porque no es verdad que vamos a seguir en quizás una época que se dio de unos 5 años en Panamá, en el cual cualquiera que construía vendía todo, ¿no? Y ya lo estamos viendo, porque estamos viendo que hay una gran cantidad de inventario que data del 2013, del 2014, del 2015, y que no ha podido todavía venderse, porque simplemente repetía la misma fórmula que había sido exitosa en el pasado, pero que definitivamente en un mundo tan cambiante, a la velocidad que vamos, deja de ser exitosa porque no se diferencia, no le ofrece ese valor agregado que está buscando el comprador o el ciudadano que está aspirando a ubicarse dentro de la ciudad. Por ende, una ciudad que sea muy diversa, bien conectada, que permita que las personas vivan cerca de donde trabajan, que permita que las personas tengan una mejor calidad de vida y que de alguna forma u otra generen a Panamá como un lugar extraordinario para vivir. Yo concluyo de que este tipo de actitud sobre la manera de desarrollar, que nace casi siempre en Ciudad de Panamá desde el sector privado, y que las transformaciones siempre se han dado desde el sector promotor, que muy hábilmente y también con muchísimas ganas y empuje ha sido parte del motor y parte importante de lo que es el motor de toda la industria de la construcción y lo que eso ha aportado al Producto Interno Bruto. Nos encontramos en un momento en donde el reto va a ser cómo lo hacemos de una manera diferente. Es decir, cómo hacemos todas estas cosas que hacíamos de manera típica para desarrollar proyectos, pero ahora lo hacemos de una manera que sea extraordinaria. Entonces me quedo con la conclusión de que busquemos la data, encontremos dónde están los vacíos y empecemos a entender también en cuál es el eslabón más débil de la cadena por donde se está rompiendo las oportunidades que tiene este ecosistema para salir adelante en momentos como los que estamos viviendo, pero realmente para generar una sostenibilidad a largo plazo. Y una segunda cosa, les aseguro que los proyectos que están bien hechos, bien ejecutados, con buenas calidades y con buenos acabados, siempre tienen posibilidades de reventa. Los proyectos que se quedan son los proyectos que minimizan ese tipo de cosas, no le dan la importancia adecuada desde sus inicios y creen que la venta, que el de ser desarrollador inmobiliario es una transacción y no una carrera de resistencia. Muchas gracias. Bueno, mi siguiente invitado, Henry Kardonsky, nos gustaría también escuchar tu visión acerca de, bueno, todo lo que hemos estado conversando hoy, tu opinión al respecto y tu visión a mediano y a corto y mediano plazo. Gracias, Monique, Ignacio. Gracias por obligarnos a repensar el rol del developer, y creo que todo lo que estamos aquí en la industria, tanto los corredores como los desarrolladores, como los otros actores de la industria, entendemos esta necesidad de comenzar a repensar cómo individualmente trabajamos y cómo cooperamos, ¿no? Para que la industria se adapte a unos cambios que son realmente unos causados por COVID, pero obviamente esto es una tendencia que venía ya desde hace años. O sea, nosotros comenzamos a sentir estas tendencias, todos los de la industria, desde el 2018
terminando casi todo el 2019 y nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a ver el mercado diferente. Entonces aquí pues, Nacho y Joseph, el punto, el rol del developer como creador de valor y qué significa, ¿no? Esa labor de crear valor y comienza con entender el mercado, ¿no? Y es una cosa increíble que lo menciona Nacho. Nosotros la data que nosotros usamos es generalmente galería inmobiliaria, es una data de oferta, no es una data de demanda. El mercado, aunque los corredores han hecho este esfuerzo grande por tener el multiple listing y todo esto, aquí no hay Zillow y no hay Trello, que son estas herramientas en Estados Unidos donde tú puedes tener información de mercado automática tocando un botón, ¿no? Entonces, desde ahí estamos comenzando con la pata coja, ¿no? Y ojalá podamos cooperar dentro de la industria para crear estas bases de datos georreferenciadas de real estate, que es el próximo nivel de lo que han tratado de hacer con el multiple listing, pero realmente esa es una visión, porque eso nos permite compartir esa data, nos permite atender los mercados donde se necesita, donde hay necesidad, como dice Nacho, y nos podemos organizar como real estate industry y no pues, matarnos creando un mismo producto para un solo segmento, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? De la data que todos han mencionado, pues la creación de valor, y luego todo el tema de el trabajo también transversal con los diseñadores, los ingenieros, arquitectos, buscar nuevas maneras de mejorar producto, de hacerlo más eficiente. Eso es un trabajo que pues la firma de Nacho está bastante montada en eso, pero es un trabajo que no termina, ¿no? Porque hay mucha tecnología ahora en la arquitectura y creo que la industria la está absorbiendo y tenemos que aprender como desarrolladores a trabajar con ella, ¿no? Así que fuera de eso está el resto, el entorno financiero, cómo nos manejamos con bancos, Entonces hay unos cambios importantes de la industria en general, pero comienza con lo que hablaron hoy, este conocimiento de dónde está el producto, está en el mercado. Así que gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuación a la charla. Decidí hacer un espacio, pero sé que muchos tienen otros compromisos, pero nosotros pues continuamos. Así que con la presentación. A ver aquí. Bien, aquí quedamos. Luego de ver toda esta data que estaba Nacho Torres, pues obviamente nos lleva a que el producto que tenemos que estar mirando es el producto asequible, ¿no? Entonces, para poder entender el producto es importante también entender la población económicamente activa, y vemos que en el año 2020 tenemos una participación importante tanto de la generación X como la generación millennials, una salida ya realmente de lo que son los baby boomers, si podemos ver allí. Congelo esto. Bien. Esto es importante porque el 53% de los tomadores de decisiones en el año 2020 son millennials y son generación. Por ejemplo, yo que soy generación X, en mi familia, pues yo vengo de una familia de mamá, papá, 3 hijos. Y por el otro lado, construí una familia igualmente de mamá, papá, 3 hijos. Pero ¿qué vemos nosotros? Vemos que los hogares solamente cuentan con 2 integrantes, o sea, hay un incremento del 27% de hogares con 2 integrantes. Ahora son pet lovers, ahora son plant lovers. Ese es el tipo de personas que nos encontramos en estas generaciones, ¿no? Vemos también que se reducen los matrimonios cada año, y vemos también que hay un aproximado de 1.2 hijos por familia, ¿no? Vemos también que aquí, Monique, o sea, yo lo que te complementaría, y perdón que te interrumpa, es, creo que hay un mensaje que hay que repetir bien importante que acabas de dar ahorita, es, por favor, entiendan quién es el mercado. Por favor, entiendan hacia dónde va Panamá. Por favor, entiendan quién es el futuro comprador. Se lo suplico. Es importantísimo que dejen de ver al 2010, porque ven la gráfica y dicen, es que en el 2010, la generación X seguía comprando.
Y sí, eso explica por qué has vendido los últimos 10 años. Pero eso no va a explicar qué va a pasar en los próximos 10 años. Y los próximos 10 años, la gráfica que tienen que ver es hacia dónde va el 2030. Y el 2030 es claro que la generación que te compró los últimos 10 años ya no va a ser la generación más importante, va a ser la generación que va a empezar, que está saliendo ya del mercado. Los famosísimos millennials que todo el mundo desprecia, que todo el mundo le hace el feo, como decimos en México, son la generación que va a marcar económicamente activo toda Latinoamérica. Panamá, Perú, México, Colombia, el país que ustedes me digan. Tienen que entender quién es nuestro mercado los próximos 10 años. Y son millennials, y son centennials, y es generación alfa. Son 3 generaciones que hoy en día ninguno de ustedes está atacando, porque todavía seguimos pensando en el pasado. Si ustedes siguen replicando el producto que han venido haciendo en todos estos años y hacen exactamente lo mismo que han venido haciendo todos estos años, vendiéndole a la misma población, lo único que va a pasar es que el inventario viejo lo van a ir acumulando año tras año porque no van a vender nada. Otra vez, entendamos que el mercado está cambiando. Estamos mal acostumbrados en el mundo inmobiliario a hacer lo mismo porque no evoluciona. Eso no va a pasar. Eso ya cambió. Bien lo dijo Henry. Hay cosas que están acelerando, todo se está acelerando. Y estos cambios de menos hijos, más divorcios, menos personas, más cercanía, usos mixtos, más amenidades, todos esos efectos ya están con nosotros. Y Panamá es una ciudad urbana, es un país urbano, un país conectado, un país multicultural, un país que tiene muchas cosas. Entendamos, les suplico que entiendan hacia dónde va a ir el mercado, Monique. Y es por eso que traemos toda esta parte, ¿no, Monique? Claro. Siguiendo con esa línea, nosotros vemos, esto es una imagen traída de internet de una casa que tiene un precio aproximado de $75,000. Nosotros no creemos que el producto, y creemos que estos mercados económicamente activos no creen que el producto luce así. Esta es una realidad, un proyecto en Panamá, en el área de Coclé, Santa Mónica. Esta es una casa similar, $75,000 a $80,000. Creemos que puede ser así, creemos que puede lucir así una vivienda digna. Y por eso es que se ha repetido a lo largo de la charla una y otra vez el tema de alto valor. Esto es un producto de alto valor a bajo costo. Nosotros en 4S realmente no creemos en los productos en medio, le llamamos la zona de la muerte, porque ahí es donde no queremos estar. Sabemos que los productos que se venden son aquellos en donde los desarrolladores le meten cariño, entendiendo la necesidad de ese cliente final, y el cliente lo reconoce. Por eso es que Santa Mónica es un proyecto que, digamos, es récord en ventas en Panamá. Nosotros vemos el producto siempre tratando de aportar un valor nuevo, un valor diferenciado, que sea reflexivo con su cliente, pero en los 3 niveles de producto, tanto en el nuclear, que representa de las puertas hacia dentro del hogar, como también en el producto ampliado, que nos referimos a lo que son áreas comunes o amenidades, o el metaproducto, que ya es el valor del arquitecto, el desarrollador, ese valor. Algo bien importante que me gusta repetir también bastante es el tema de, hemos tenido muchos, digamos, desarrolladores con la visión de Bob el constructor, que tratan de hacer un producto factible, de ahí lo quieren convertir en viable y de ahí en deseable, y es casi que un make-up. Eso sabemos que no funciona, que no jala también. Igualmente hemos tenido la visión de Ricky el financiero, que probablemente en la hoja de Excel el producto es muy bueno, pero al final a veces es difícil de colocarlo. Nosotros creemos en una visión de innovación en donde partimos del producto que desea el cliente, el producto deseable, y lo convertimos en factible y lo convertimos en viable. La ruta es distinta, hay que trabajar muy alineados con las distintas aristas, la área de mercado, la área financiera, el área de costos, la legal, la ingeniería, arquitectura. Todos son importantes y su visión en el desarrollo del proyecto es constante, es participativa. En este proyecto de Santa Mónica que les mostré, se trabajó de esa manera. Nosotros hicimos una licitación en donde participaron distintas firmas arquitectónicas de Panamá, inclusive de afuera, y básicamente la empresa que ganó esta licitación pudo lograr entender la importancia que para nosotros era el poder diferenciarnos. Ellos hicieron benchmark de todos los proyectos que habían y encontraron que básicamente en Panamá se vendían proyectos en hilera, que es este que se ve como un borrador, proyectos que típicamente tienen unos 8 o 9 metros de frente por 25 de fondo. Estamos hablando de el área del interior de Coclé, típicamente los terrenos son entre 280 y 300 metros, esta firma arquitectónica logró
traer una propuesta diferenciada, dándonos un frente de 18 metros con un fondo de 16, lo que permite que la casa tenga una fachada mucho más vistosa, te hace parecer que la casa cuesta más o vale más o es más grande por la manera en la que está conformada. Y a la misma vez te da el beneficio de que el patio es 100% utilizable, se genera todo este patio de fondo, que a diferencia, digamos, del típico proyecto en hilera, pues te limita el uso de ese espacio, ¿no? Entonces, obviamente, un producto de alto valor, el cliente lo sabe ver rápidamente. Aquí no acaba la historia en solamente la tierra y la conformación de los lotes, sino que también se hace un trabajo con el equipo arquitectónico para buscar la mejor iluminación, que sea un proyecto que considere la bioclimática, la ventilación, un programa que permita crecer la vivienda, y además se trabaja en todo lo que fueron los elementos a nivel de acabados para lograr un producto de alta calidad, ¿no? Entonces, es un trabajo que eso no se construye en un día, es un trabajo que tiene un proceso mucho más complejo, pero que realmente al final culmina con éxito de proyecto, ¿no? Este es otro proyecto, este es otro firma arquitectónica que muestro porque este es un proyecto en ciudad, pero me gusta el hecho de que estaban buscando hacer un proyecto denso, y me encanta cómo logran buscar dentro de la densidad del proyecto, que me imagino tendría sus limitaciones, siendo un interés social, esos espacios de comunidad que obviamente tanto necesitan este tipo de proyectos, ¿no? Este es otro proyecto que traigo a la mesa, es un proyecto en plena ciudad, el área de Argentina. Aquí tenemos un producto en el segmento medio, propiedades entre 120 y 220 mil dólares, mayormente todo producto preferencial, y aquí la rueda del éxito redunda en lograr el valor de la tierra para poder lograr construir un proyecto que llegue al mercado en el precio que puede pagar. Un diseño arquitectónico sencillo, que permita también llevar el proyecto a lograr esos costos y esos precios de venta. Un método constructivo también bastante liviano, rápido, tamaño de unidades que te permitan vender en este segmento preferencial, y con acabados obviamente que luzca atractivo para el segmento, ¿no? Bueno, para hablar un poquito más en relación a costos, bueno, esto no debe ser novedad para nadie de los que están aquí, pero bueno, típicamente el 100% de los ingresos de un proyecto está entre la tierra, los costos suaves, los costos de construcción, intereses y la utilidad del proyecto, ¿no? El reto, pues, de la vivienda premium, pues, es venderla, mientras que vemos que el reto de la vivienda media es más hacia construirla, ¿no? Es lo que vemos. Por eso tenemos que buscar y aprovechar políticas como la DOT, que te permite, digamos, poder maximizar el área útil del proyecto. Vemos que ayuda con la reducción de la dependencia de los autos, permite a los residentes que vivan y trabajen cerca, y bueno, varios otros elementos que ayudan, digamos, en general. Vemos también como otra tendencia espacios, como son de abandono total, como podría lucir esta vivienda que vemos aquí. Esto existe prácticamente en todas las ciudades de Latinoamérica, en Panamá también, que son áreas que están abandonadas, que tienen quizás un bajo nivel socioeconómico, pero a la misma vez tienen la ventaja de estar muy cercanas o céntricas, que están deshabitadas y que al final le cuestan al país, ¿no? Porque falta de impuestos y demás, y que tienen la gran ventaja de que están equipadas, ¿no? Entonces, búsqueda de este tipo de terrenos sumado a la idea de estar céntricos, ¿no? Es una gran ventaja. La ONU Habitat, en un documento que vi hace poco, hablaba de que repoblar el centro hace segura la ciudad y tranquiliza la psiquis urbana afectada por los problemas de tráfico. Yo creo que es importante también ese balance, ¿no? Y bueno, nuevamente, o sea, high density, que es lo que te permite el desarrollo orientado al transporte, es construir un poco lo que quieras, pero siempre que sea mixed use y que estés muy cerca de tránsito, ¿no? Que ahí, Monique, quisiera complementar lo que estás hablando de DOT, que seguramente mi tocayo mayor lo conoce bastante bien. Y mi tocayo hablaba de algo muy cierto en Panamá, ¿no? O sea, hablaba de hay que cambiar la ciudad. Hay que hacer una ciudad mucho más sexy, hay que hacer una ciudad más intelectual, hay que hacer una ciudad mejor. Y es evidente que las mejores ciudades o las ciudades que mejor funcionan en el mundo son las ciudades europeas. Eso creo que pocos lo pueden debatir. Y hay que entender
qué es lo que está pasando y qué es lo que dice ONU Habitat. Fíjense las características que tiene Panamá. Y hace rato Joseph platicaba de muchos elementos que están a favor de Panamá. Más aparte, tienen un elemento bien importante, es que tienen metro. DOT es desarrollo orientado al transporte. Son aquellos distritos que tienen transporte público de calidad, que en este caso es el metro, en donde estos distritos están calificados para decirle al desarrollador, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero sobre todo que sea un producto que está alineado al mercado. Como puedes hacer lo que quieras en altura, como puedes hacer lo que quieras en densidad, como no tienes que poner parqueo porque estás en un desarrollo orientado al transporte, o sea, el uso del transporte, no tienes que poner parqueo, entonces eso te reduce el área construida y te mantiene los metros vendibles. Eso te permite que tengas vivienda asequible. Entonces, ahí es bien importante entender que Panamá tiene que repensar el desarrollo inmobiliario, que tiene las condiciones para hacer este tipo de cosas. DOT es un ejemplo de las cosas, cómo funciona. En México tenemos varias ciudades, y específicamente Monterrey, donde tienen su casa, en donde se implementó DOT. ¿Qué hizo DOT? DOT regeneró el centro de Monterrey, que es el centro inmobiliariamente hablando más activo de toda Latinoamérica, con cero inversión del gobierno. Ojo, el gobierno ha invertido 0 pesos en pintar calles, en poner semáforos, en hacer parques, 0. Está regenerado y permitió cumplir con un objetivo de DOT que lo pone en sus lineamientos, es ofrecer vivienda digna, asequible y de calidad para la gente que no quiere vivir en las periferias y que quiere vivir cercano. Panamá tiene mucha capacidad de regeneración, tiene zonas muy abandonadas. Hay que trabajar. Los 100 espectadores que tenemos hoy en día tienen que trabajar en conjunto con las entidades de gobierno para poder entender que por medio de regulaciones el mercado se puede balancear, el mercado se puede alinear y así todos van a vender más porque va a estar alineado el mercado, ¿no? Así es. Y bueno, como ejemplo puse Santa Ana, que es un lugar que de pronto todavía no luce como el lugar donde uno quiere vivir, pero impulsado por la centralidad y la cercanía con el metro, con la terminal de transporte del Marañón, se convierte en una zona interesante de inversión, ¿no? Zonas como estas las hay, es cuestión de irlas a buscar, ¿no? Como bien dice Nacho, ¿no? Entonces, la vivienda accesible es rentable si construimos más barato y construimos más, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de más barato, obviamente sin mermar la calidad, como vieron el ejemplo de Santa Mónica, ¿no? Y aquí, un poco más de lo que dice en números que menciona Nacho, es poniendo un ejemplo en ingresos totales, un proyecto en ventas de $20 millones podría tener un costo total de $16 millones con un hard cost de $10 millones, una eficiencia típica del 60%. Pero ¿qué pasa cuando nosotros implementamos este tipo de tendencias como el DOT? Podríamos tener un 85% de eficiencia, lo que representa un 25% de ahorro sobre hard cost, un ahorro total de $2.5 millones. Es el ejemplo como para que de lo que sobre 20 millones de ingresos. Sobre 20 millones de ingresos, así es. Entonces, aquí también otro tema, digo, no porque nos permitan o porque vayamos nosotros a construir o maximizar los espacios, nos vamos a olvidar del espacio público, ¿no? Es importante siempre buscar esas alianzas público-privadas porque al final del día tenemos que generar esos espacios para que la gente pueda no solamente disfrutar de un espacio verde, sino también todo el tema de la conexión, la interacción, o sea, toda la parte de entretenimiento que hace tanta falta, al menos en Panamá y seguramente en muchos otros países de Latinoamérica. Ya para finalizar, o sea, para nosotros es importante no cerrar esta conversación sin siquiera establecer claramente, digamos, algunas tendencias que debemos estar mirando. Y bueno, señalo 5 puntos, tenemos muchísimos más, como lo dijo Nacho, ya sería cuestión de que nos contacten, pero principalmente señalo 5, el Superloft, que es un modelo que te permite la flexibilidad de en un espacio tener, digamos, un espacio en la parte, como decir, dentro del mismo espacio, en la parte alta, quizás tu recámara. Esto es algo bastante típico, por ejemplo, en Nueva York se da mucho, pero ¿cómo aprovechamos el espacio que tenemos para generar distintos espacios dentro de la misma unidad? Tenemos el Monoflex, que es esta idea de que el apartamento tú lo puedes flexibilizar según tu deseo, tu necesidad, es decir, puede ser perfectamente un área donde invitas a un grupo de personas a comer a tu casa, moviendo ciertos muebles, o bien se convierte en tu espacio para recibir un invitado, o bien es tu recámara, o sea, tienes esa flexibilidad
de moverte en el apartamento y que el apartamento se mueva contigo según tu necesidad del momento, ¿no? Hablamos de metros cúbicos y especialmente ahora, después de la pandemia, aprovechar cada espacio que tengas dentro de tu unidad o dentro de la unidad, pues se hace supremamente interesante. Evaluar los proyectos pensando así, cómo yo le doy más al cliente, porque es lo que hemos vivido, digamos, en la pandemia. La gente ha empezado a valorar cada pared, cada milímetro, ¿no? Otro es el mobiliario flexible, la posibilidad de poder flexibilizar los espacios a través de este mobiliario que bien puede ser un comedor, bien puede ser una barra, cómo lo conviertes en una sala, en fin, que tengas esa flexibilidad es algo que también pensamos que es el futuro. Y métodos constructivos, aquí tenemos muchísimos ejemplos, ya como les digo sería cuestión de que nos contacten, pero me gusta mucho este ejemplo. Estos cubos de concreto que no requieren ese cimiento, o sea, aparte muy versátil y muy rápido. Hemos visto esto en vivienda vertical y en vivienda horizontal, el uso de esto. Esto básicamente se construye y luego van metiéndole los acabados y los enchapados. Bueno, esto que viene siendo los contenedores abajo, un poco digamos, de las tendencias que se están dando. Y bueno, así como les digo, hay una serie importante de métodos constructivos que hemos estado explorando y que tenemos a la disposición de ustedes. Ya con eso concluimos. Aquí están mis datos, si necesitan más información, igual esta presentación, como bien lo dijo Nacho, Acovir seguramente la va a compartir. Para cualquier duda estoy yo y Nacho Torres también, para lo que los necesiten. Gracias, Monique. Gracias a todos los panelistas y a todos los participantes. Y para hacer un par de preguntitas de una altura 5000, Henry, felicidades, tienes un proyecto excelente. Quería consultarte si han visto alguna tendencia de mayor aceptación. No, perdón, ¿me ven? Sí te escuchamos, Joseph. Gracias. La consulta no, perdón. Tranquilo. La consulta, Henry, si has visto alguna tendencia de mayor aceptación en la ubicación de Panamá Pacífico en trade-off de este contexto de COVID y la gente buscando más espacio, dispuestas a trabajar por Zoom. Y un poquito de comentarnos de ese tema de tendencia. Mira, yo creo que esa tendencia sí está, y está en el mundo entero, ¿no? Y hay que capitalizarla, ¿no? Y la pregunta es qué tanto estamos haciendo para capitalizarla, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Pero sí, hay una oportunidad y yo creo que hay una tendencia clara. Está en el mundo entero. Lo ves bueno, San Francisco es el epítome de personas mudándose a otras áreas. La habilidad de teletrabajar es un tema también. Y uno de los temas que es interesante es si el comprador de vivienda realmente analiza su vida con respecto a lo que quiere, ¿no? Y una cosa que aprendí en un momento 4S, hay que decirle al cliente, informarle a dónde no está y a dónde sí debe querer estar, ¿no? Eso es un súper lenguaje, un súper enseñanza de ¿cómo se llama tu socio anterior? Que se me escapa el nombre. Carlos, y sus sacos brillantes, y nunca se me olvida, ¿no? Entonces, es interesante. Yo estoy viviendo en Panamá Pacífico, estoy viviendo una vida de comunidad muy interesante, y mientras más conozco a las familias, a las parejas que viven aquí, ellos analizaron todos estos temas, ¿no? Lugar para que sea mi familia, cuál es el entorno, un entorno que crea una comunidad, una hermandad, ¿no? Y eso se está viviendo ahora, ¿no? El tema de crear una comunidad resiliente, ¿sí? Y lo estamos viendo en diferentes partes de la ciudad. Individualmente, el panameño se ha hecho resiliente. El que no tiene trabajo está haciendo bollos, empanadas o vendiendo comida, pero aquí hay un network de emprendedores relacionándose y vendiendo entre la comunidad, ¿no? Entonces, un diseño urbano conectado con esa naturaleza crea esa reacción del ser humano, ¿no? Que aporta a lo que dice Nacho. Ahora,
las posibilidades ahí son infinitas, ¿no? Y realmente hay muchos ejercicios que son tomando espacios urbanos y creando espacios alrededor, como también hablan los dos Nachos y habló Nick, de trabajar público-privado con los municipios para crear los parques y la densidad alrededor de eso. El Transport Oriented Development es clave, o diseño orientado al transporte. Eliminar los parqueos es todo en el valor, y hay una tendencia hacia allá, y las regulaciones tienen que acompañar esa tendencia. Entonces, sí, por ahí va. Por ahí va el tema, y pues sí, es un momento que se acompaña a la filosofía que tuvimos en principio del proyecto. Excelente. Y en esa idea, Monique y Nacho, en el tema del DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, ¿han visto aceptación del mercado en el tema de, sabes que no necesito un carro, yo puedo vivir sin carro, it's fine, it's okay, y puedo meterme en un proyecto que no tenga carro siempre y cuando esté bien diseñado y cumpla con los requisitos que estoy buscando? Ahí lo que te diría, Héctor, es el miedo principal en este tipo de proyectos no es del mercado, es del desarrollador. Porque el desarrollador es el que no se baja de su carro. Ese no se baja del automóvil. Pero el mercado, cuando tú analiza, Héctor, ¿cuánto tiempo dedica la gente hoy en día en el tráfico de Panamá? De ida y de regreso. Y son 2 horas. Pues la gente que vive en las periferias, no menos de 1 hora, ¿verdad? Entonces es 1 hora o 1 hora y media de ida más 1 hora y media de regreso. Cuando tú le quitas 3 horas de su vida, ¿sí?, por menos espacio, hacen el cambio inmediatamente. Porque dicen, tengo transporte público, en donde el transporte público llego en 10 minutos porque está mucho más cercano, y aparte el transporte es más eficiente y a lo mejor hasta más económico, porque tengo que pagar parqueo extra, porque a veces no me asignan parqueo, no hay suficiente, tengo que estar media hora antes. O sea, es un tema de tiempo, es un tema de calidad de vida contra espacio privado. La gente hace el cambio inmediatamente. O sea, y también entender que este segmento, muchos de ellos no tienen 2 automóviles, tienen 1 y lo comparten. Entonces, muchos de los proyectos de DOT, por ejemplo, en Monterrey, fue una evolución. Acá, al igual que en Panamá, eran 3 y 2 espacios para parqueo, y menos que eso era imposible. Se hizo la evolución a 1 y ahora se está haciendo la evolución a 0. Fue gradual la evolución. Entonces, este segmento que ataca cierto nivel socioeconómico, en su mayoría tenía 1. Pero el desarrollador decía, ¿cómo nada más estás poniendo un solo parqueo cuando necesitas 2? Tú necesitas 2, el mercado necesita 1. El mercado necesita 1 y el mercado está feliz de hacer 10 minutos, ¿sí?, de su casa a su trabajo. Porque hay algo que yo he aprendido esta pandemia y lo vengo repitiendo muchas veces. En esta pandemia, los segmentos medios para abajo no están valorando el home office. Eso es una mentira total, porque no tienen los espacios para disfrutar el home office. Afortunadamente, los que estamos en este panel tenemos espacio para trabajar en nuestras casas, pero hay otros segmentos que no. Hicimos un análisis hace 15 días, en donde analizamos una casa de 130 metros y tienes que poner un espacio de 3 a 5 metros cuadrados para que realmente puedas hacer home office de 8 horas. No cabe. Entonces, hay mucha gente que no tiene capacidad de home office. Lo que hoy en día están valorando no es el home office, es que cierran su computadora a las 6:30 o a la hora que acabe y ya están en su casa. Lo que están valorando es la distancia. Ya no estoy 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso en el tráfico. Entonces, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Que cuando se acabe la pandemia y la gente vuelve al tráfico a decir, no, yo ya no quiero estar en tráfico, quiero vivir en un producto que esté cercano a mi trabajo y obviamente me tiene que alcanzar. Entonces, por eso, las nuevas opciones para Panamá, entendiendo que tienes metro y que tienes opciones de hacer DOTs, es el futuro. Sin miedo a no tener parqueo, porque a esta gente no le va a importar. Se va a subir al metro, se va a subir esto porque va a ser 10 o 15 minutos de ida, o 10 y 15 minutos, o 20 minutos de regreso, o media hora si ustedes quieren, contra la hora y media que hacen hoy en día. Y eso, aparte, va a embellecer la ciudad, porque va a ser una ciudad más bonita, va a ser una ciudad más humana, porque una de las cosas por las cuales creo que Panamá urbanamente no es un ejemplo a seguir es porque tienen demasiados parqueos que afean su landscape.
Así ¿Me es. explico? Su skyline. Eso es, o sea, tú vas a Manhattan y lo que ves son lobbies, ¿verdad? Y ves personas. Tú vas caminando en Panamá y ves estructuras de estacionamiento, de parqueo. Ves carros, no ves personas. Esa es la diferencia entre Manhattan y Panamá. Entonces, va a embellecer a la ciudad, va a traer cosas completamente diferentes y creo que es un tema que se tiene que abordar y creo que es un tema que hará la ciudad más vivible, mejor, con vivienda asequible. Nada más sí es importante entender. Los distritos DOT tienen caducidad. ¿Qué quiere decir? Tú agarras un distrito, se regenera durante 10 años, cumple con una función de ofrecer vivienda asequible, pero como se regenera tanto que de repente el precio empieza a subir y ya salta de precio, ¿y qué tienes que hacer? Regenerar otra zona, y luego regenerar otra zona, y luego regenerar otra zona, y así sucesivamente para que siempre tengas diferentes zonas que cumplen con esa función. Pero es más un tema mental del desarrollador. Hay que aprender a entender el mercado. Excelente, es un mindset. Joseph, no sé si me escuchas, en esa línea de pensamiento del fondo, del punto de vista del fondo de inversión, ¿han puesto el ojo en modelos de renta en este contexto de COVID? No sé si Joseph. Yo creo que ya se Sí, ausentó. si puedes repetir, por favor, perdón. Sí, disculpa, la pregunta, si el fondo de inversión han puesto el ojo en modelos de renta en este contexto económico que estamos viviendo de COVID. Sí, la respuesta definitivamente sí, pero te diría que hay un par de consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo primero es los bancos en Latinoamérica en general están menos familiarizados con el concepto de Construction Loan to Perm, que significa que te da un facility que te permite construir, estabilizar, convertir en permanente para después vender. Entonces, si no tienes el financiamiento adecuado, a mí desafortunadamente el Excel no me funciona, ¿no? Esa es una variable. La segunda variable es, el modelo de negocio de la renta es redituable si hay una salida a un cap rate. Y para eso depende de compradores institucionales, ¿no? Entonces los mercados chicos, con todo el respeto, como Panamá, en donde hay relativamente pocos compradores, hacen que típicamente la venta sea una venta no competitiva, porque hay pocos jugadores y que todos nos conocemos, ¿no? Y la tercera variable que hay que considerar aquí es el tema regulatorio, que yo diría que tiene dos componentes. El primer componente es el tema de zonificación. Hay mercados donde ha evolucionado la legislación respecto a la zonificación, permitiéndote hacer unidades más pequeñas y menos estacionamientos, lo que hace más rentable la construcción, que ese es un componente. Y el otro componente de regulación que es relevante es la regulación del inquilino, ¿no? Tú lo que necesitas es poder sacar fácil y rápidamente a aquella persona que no esté pagando. Y cuando hay una legislación que no es clara en esa dirección, es un gran impedimento al desarrollo del mercado a la venta. Estoy hablando de forma institucional, ¿no? Los mom and pops lo pueden hacer. Entonces, nosotros, para ser completamente transparentes, hicimos una matriz donde identificamos estas variables y tenemos ciertos mercados en Latinoamérica en donde esto ya se cumple y estábamos persiguiendo esas oportunidades. En otros mercados donde no se cumplen no nos hemos atrevido todavía. Estoy bajo un non-disclosure agreement, pero acá vamos a hacer un contrato con un operador internacional para hacer una operación en un mercado en Latinoamérica. Porque sí vemos, y respondo desde el punto de vista de oportunidad, en mercados desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, entre el 30 y el 50% del housing stock están en renta. El mercado extremo es Holanda, por encima del 70% de la penetración, ¿no? Y lo que pensamos nosotros que debería suceder en Latinoamérica, si se dan las condiciones financieras, legislativas y de desarrollo del mercado institucional, es que un mayor porcentaje del housing stock debería ir a la renta, dado que para muchas personas el compromiso de la compra no necesariamente es fácil y la hipoteca a 15, 20 años, versus, mira, voy a probar a ver cómo me va en este proyecto porque tengo este nuevo trabajo en este lugar o en esta zona y una vez que evolucione entonces a un espacio más grande,
me cambio con mayor facilidad, ¿no? Hay unos entry and exit costs mucho más bajos, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que si miramos 20 años hacia adelante, esos porcentajes de penetración que hoy en día son single digits en la región, menos del 5%, van a aumentar. Y creo que hay una oportunidad para aquellos de ustedes que estén en el sector bancario, en el sector legislativo, de mirar lo que está pasando en otras economías. Creo que Chile ha hecho un buen trabajo, Brasil ha hecho un buen trabajo, México está pasando por un buen proceso, creo que no han terminado el trabajo, y decir, bueno, ¿qué me puedo copiar? ¿Cómo lo adapto y lo tropicalizo a Panamá con las necesidades y las realidades de cada mercado, que siempre son diferentes, para tomar ventaja de esa oportunidad? Porque sí existe mucho capital internacional que le gusta esta idea de cobrar un cupón, ¿no? Y sobre todo para la gente que está sentada administrando fondos de pensión, que tiene, si lo piensas de su perspectiva, tienen que pagarle a los pensionados mensualmente un cupón. Tener un activo inmobiliario bien administrado, con procesos institucionales, bien alquilado, es un asset class probado, ¿no? Que existe, y creo que hay una oportunidad interesante, pero sí requiere que gente como ustedes que están en la Cámara hagan un trabajo de desarrollo legislativo y financiero. Nosotros, de paso, a través de Monique, y con muchísimo gusto compartimos todo lo que hemos aprendido y tratamos de ayudar a compartir lo que hay por ahí para que lo adapten a lo que es Panamá, pero en Panamá no lo vemos todavía listo para tomar la decisión de inversión. Pero fíjate que, permíteme agregar algo sobre ese tema. Ahora que estamos en la revisión de la nueva ley de arrendamiento, uno de los pilares de ese proyecto nuevo es precisamente poder crear las condiciones para que se den nuevamente los desarrollos de alquiler. Así que, pues sí voy a necesitar data para poder respaldar ese tema. El punto del desalojo, eso es una de las grandes aristas que tenemos dentro de la ley actual, y pues definitivamente eso hay que evaluarlo muy bien para que se puedan dar los desalojos para poder realmente poder atraer la inversión en este tipo de desarrollos. Pero eso es uno de los pilares, o sea, es un trabajo que se inició el año pasado. Casualmente hoy recibí una llamada de que vamos a retomar el trabajo de la comisión por parte de la empresa privada, porque es una mesa público-privada, pues para que entre todos pues, lleguemos consensuados y podamos llevar una ley a la Asamblea Nacional en función a motivar el desarrollo de inmuebles para alquiler. Así que nada más quería mencionar eso. Buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, para finalizar, pues darle las gracias a todos los panelistas. La verdad que tuvimos una sesión de lujo. Sí, definitivamente. Y a todos los participantes. Decía un profesor que todos los barcos en marea alta llegan a su puerto. El reto es llegar en marea baja, ¿no? Entonces, pues depende de nosotros arrancar esa maquinaria con fe o entusiasmo en hacer propuestas innovadoras y evitar los sobreinventarios. Así que pues a todos gracias. Yo quiero dar un último mensaje. Claro. Yo me quedé con 3 mensajes. ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde está la demanda? Identificar nichos. Yo creo que hay una tarea que hacer. Nosotros somos un sector que ha demostrado que sobrevive las crisis. Y esta crisis no nos va a tumbar. Así que ustedes pueden contar con el apoyo de ACOBIR. Quería meter un pequeño comercial. Nosotros en ACOBIR, en la página web, tenemos un buscador de proyectos nuevos. Por lo tanto, invito a todos nuestros promotores a que por favor nos contacten para que puedan subir esos proyectos a la página web que genera un buen tráfico, y también eso nos va a ayudar a nosotros a generar data. La data es valiosa, la información es poder, como dicen por ahí. Y bueno, como ustedes saben, tenemos una alianza importante con Grupo 4S, quien pues es el que nos está ayudando y cooperando para generar los reportes de mercado vertical horizontal. Ya tuvimos uno que después lanzó el mes de abril, si no me equivoco, y el próximo pues lo tenemos contemplado para el mes de diciembre. Ese reporte de mercado va a ser fundamental para poderlos guiarlos a ustedes y para poder que el 2021 sea un año importante. Por otro lado, pues tenemos mucha fe en que vamos a poder realizar nuestra feria físicamente. Dios primero. Estamos cruzando los dedos. Las ferias son fundamentales para dinamizar el mercado. Así que queremos hacerla mixta. Estamos todavía en planeación.
todavía, ya les digo, todo indica que la vamos a poder hacer, pero esperemos pues que la pandemia pues se vaya aplacando en la medida que pasen los meses, y bueno, que sirva pues para todo el sector a comenzar, como inició en el 2020, la verdad es que la feria del 2020 fue inició a reactivar de alguna manera el sector, pues lamentablemente nos cayó la pandemia, así que retomaremos eso como gremio, estamos a disposición para poder trabajar en conjunto, para poder apoyarlos, para sacar este sector adelante del país. Me quedo con ese mensaje. Súper. Gracias, Monique. Gracias, Nacho, de verdad, cuídate mucho. Un abrazo hasta México. Gracias. Gracias, Josefa, hasta Miami. Saludos a todos. Y Henry, saludos y muchas gracias. A todos, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.